Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 6 de julio del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre la matriz que nos hace falta, sobre el FODA. Y también les voy a pedir que me muestren avances sobre lo que llevan de su SEPTA, su MEFI y cualquier otra de las herramientas que hemos estado viendo. Bien, vamos a empezar hablando sobre la matriz FODA. Esta matriz, como la mayoría de ustedes conoce, nos permite generar iniciativas estratégicas. Y ojo, que iniciativas estratégicas no es lo mismo que una estrategia como tal. Una lleva a la otra, sí, pero no son exactamente iguales. Hay que entender la diferencia. La cual básicamente radica en que una iniciativa estratégica son solamente ideas que vamos plasmando, mientras que la estrategia ya formal tiene que ver con describir una serie de pasos, de procedimientos, de procesos, de actividades que tenemos que llevar a cabo para alcanzar algún objetivo en concreto. ¿Okay? Entonces, la iniciativa es una idea que podemos utilizar o no utilizar y la estrategia es algo que ya estamos aplicando. Bien, ¿cómo es que creamos nuestro FODA? ¿De dónde salen cada uno de los elementos que incluimos aquí? Todos estos, tanto oportunidades, amenazas como fortalezas y debilidades, surgen de nuestra MEFE y de nuestra MEFI. ¿Okay? Tomando en cuenta estas dos es que generamos nuestro FODA al final. Entonces yo me traigo todos mis temas de oportunidades, por ejemplo, los copio y los pego de este lado. Me traigo todas mis amenazas, lo mismo, las copio y las pego de este lado. Lo mismo con las fortalezas y debilidades. ¿Okay? Copiamos y pegamos de nuestra MEFI y nuestra MEFI. Es importante mencionar, de un lado debemos de incluir los factores externos y del otro los factores internos, de manera que estén de uno y otro lado y se puedan formar los 4 cuadrantes que queremos utilizar. En este caso, primer cuadrante que se llama FO, segundo cuadrante que se llama DO, después tenemos FA y después DA. ¿Por qué se llaman así? Pues precisamente por la inicial de cada uno de los grupos de factores que estamos utilizando. FO de fortalezas y oportunidades, DA de debilidades y amenazas, etc. Bien, una vez que ya tenemos todas las fortalezas establecidas, todas las debilidades y todos los demás factores también, lo que vamos a hacer es empezar a crear iniciativas estratégicas. ¿Cómo creamos una iniciativa estratégica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primerito, para evitar cualquier tipo de confusión, es establecer nuestro código inicial. En este caso, por ejemplo, FO1. ¿Por qué le llamo FO1? Porque se trata de la primera iniciativa del cuadrante FO. Entonces, FO1. Y ahora lo que sigue es empezar a redactar nuestra iniciativa. Para este caso, a mí me gusta utilizar una formulita bastante sencilla, lo cual les puse dentro del documento que en la parte derecha. Una estructura que utiliza 3 partes. Primero, un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Cualquier acción que queremos hacer, pero que se encuentre en su estado más natural. Por ejemplo, estamos hablando de cualquiera que termine en ar, ir y demás. Comer, conseguir, alcanzar, promocionar, publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los verbos que no están conjugados. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues si todavía no lo entienden. Es como los verbos que utilizamos para los objetivos SMART. No es lo mismo decir alcanzar el mayor rendimiento posible que alcancé un rendimiento posible. ¿Okay? Lo estoy conjugando con primera persona en el pasado. O alcanzaré, lo estoy conjugando en primera persona en el futuro. Y no nos interesa conjugarlo, nos interesa en su estado puro, en infinitivo. Alcanzar tal cosa. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que utilizar en nuestra iniciativa. Segundo, plantear una idea estratégica. La idea es la parte más importante de este apartado. El FODA no sirve para otra cosa más que crear iniciativas. Si solamente tenemos los factores listados y ya, es como si no tuviéramos nada, nos da igual. Cada uno de los factores que tenemos en FODA no sirve si es que no los aprovechamos, ¿ok? Y los estamos aprovechando creando iniciativas. Ahora bien,
Después de crear el verbo, como les decía, viene la parte de la idea y este es el factor más importante, no el factor, el elemento más importante de esta redacción. ¿Qué es una idea estratégica? Cualquier cosa que se te ocurra en la cual la empresa pueda trabajar para tener mejores resultados. ¿Ok? Son estrategias que estás pensando que se pueden crear en el futuro. Son ideas que vas teniendo. Y estas ideas, por ende, necesitan de toda la creatividad del equipo. Esta es la parte más creativa, es la parte donde tenemos que meternos con mayor cantidad de tiempo, donde le tenemos que prestar más atención, porque esto es lo que va a conseguir que nuestra consultora resalte de las demás. Es lo que va a permitir que mis ideas resalten de las demás. El trabajo y el empeño que le pongo a esta parte, crear ideas, pensar. Eso es lo crucial aquí, pensar. Si no pensamos, si no estamos usando nuestro razonamiento lógico, difícilmente vamos a alcanzarlo. Entonces, tenemos un verbo, en primera instancia, después una idea, y finalmente un complemento, que este complemento incluso podríamos decir que es opcional. Este complemento podría ser un medio para alcanzar o para lograr la idea, una herramienta que estaremos utilizando para alcanzarla, o una finalidad o resultado final de aplicar esa idea. Y en la práctica lo estaremos entendiendo un poquito mejor. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a tener ideas para poder crear iniciativas estratégicas? Pues bueno, habrá algunos de ustedes a los cuales se les facilite, para otros quizá no tanto. Por ejemplo, vamos a partir de esto que tenemos en pantalla en este momento. Tenemos 3 fortalezas y tenemos 4 oportunidades. Entonces vamos a hacer nuestro cuadrante FO. Primera iniciativa del cuadrante FO. ¿Sobre cuál de estos factores se me ocurre una idea? ¿O sobre cuál de estos factores podríamos trabajar para crear una nueva estrategia? Podría ser sobre cualquiera. Pero como estamos en el cuadrante FO, lo que nos interesa es tomar alguno de los factores y combinarlo con un factor del otro grupo, de manera que combinados permitan alcanzar iniciativas más sólidas, más fuertes. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Cualquier factor me puede generar una idea. Si yo hablo, por ejemplo, de que la empresa no tiene la forma de registrar sus ventas de manera sencilla, pues nada más con eso a mí se me ocurre que pueden implementar un punto de venta en un software especializado. Listo. No necesité de factores de otro grupo ni nada. No, nada más vi una debilidad y ya. Pero si además de eso lo combino con otro factor de otro grupo, le da más fuerza. Por ejemplo, que una de mis fortalezas sea, o quizá de mis debilidades, de oportunidades sea, no sé, por ejemplo, que la empresa podría solicitar algún crédito. Entonces tengo la debilidad en software, tengo la oportunidad de un crédito, los combino y entonces la iniciativa sería conseguir un crédito dentro de tal instancia para poder comprar un software especializado tal y tal. ¿Ok? Estoy fortaleciendo esa idea, por eso lo hacemos de esta manera y no de manera individual. Bien, entonces tomando eso en cuenta, lo que hay que hacer es tomar alguna fortaleza y combinarla con una oportunidad para crear una iniciativa. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podríamos agregar dentro de este primer cuadrante que nos permita generar algún tipo de idea para la empresa? En este primer ejemplo yo les voy a ayudar, yo lo voy a hacer para que tengan más o menos identificado a qué nos referimos. Bien, tenemos la filosofía de la empresa, pues bueno, no podemos usar mucho ahí, una marca registrada y la ubicación nos favorece. Si se fijan en este caso, las fortalezas que puse aquí, pues bueno, no son como que tan grandes, son de hecho bastante sencillas y en muchos casos no pondría ninguna de estas en mis análisis, pero esto por ser un ejemplo sencillo, pues bueno, los puse. No obstante, el hecho de que sean tan básicas estas fortalezas impiden la forma de pensar más ideal. Ustedes cuando crean su trabajo tendrán fortalezas mucho más claras y demás. Pero de todas formas se puede, sean básicas o sean complejas, se pueden crear cosas. Por ejemplo, aquí estoy viendo que
la empresa cuenta con una marca registrada. Y estoy viendo de este lado que, por ejemplo, se están utilizando tecnologías o existe la posibilidad de utilizar tecnologías de reparto, apps de reparto principalmente. Entonces lo que podríamos hacer es aprovechar esta fortaleza junto con esta oportunidad. Por ejemplo, promocionar la marca de la empresa dentro de las apps de reparto para alcanzar un mayor número de clientes. Lo que estoy poniendo dentro de este cuadrante, lo que estoy poniendo dentro de esta iniciativa estratégica, no es que nada más vendamos a través de las apps. Lo que estoy poniendo es contratar publicidad. ¿Ok? No sé si se han fijado, pero por ejemplo en Uber Eats o en Flipper tenemos la posibilidad de comprar publicidad de tal forma que no importa quién sea tu usuario, tu anuncio va a estar hasta arriba. Y tu anuncio, así como sucede con Facebook o así como sucede con Google o con otras plataformas, va a aparecer simplemente una publicación normal dentro de la app y listo. Con la diferencia de que como estás pagando va a aparecer hasta arriba. Y entonces cualquier usuario que entre a Uber Eats va a ver que, no sé, tacos, el Don Pancho está hasta arriba. Puede ser que compre o no, pero ya te vio, ya te conoce. Y de esta manera entonces estarás más presente en la mente de las personas, vas a tener mayor posicionamiento y eventualmente te van a comprar. ¿Okay? Eso es lo que tratamos de hacer con esta iniciativa. ¿De dónde saqué esta idea de iniciativa estratégica? Pues la saqué de dos factores. Número uno, de la fortaleza 2, pero también de la oportunidad 2. Y ahí lo tenemos. Ya tengo mi primera iniciativa estratégica. Fue uno, promocionar la marca de la empresa dentro de las apps de reparto de comida para alcanzar un mayor número de clientes. Este es un tema importante también, la longitud de la iniciativa, porque en muchas ocasiones varias personas lo que buscan es detallar toda la iniciativa dentro de este cuadrante, poner todo el detalle, describir completo qué es lo que van a hacer, pero no, eso es el detalle y se pone aparte. Lo que vamos a hacer aquí es solamente plantear una frase corta que hable del tema y que incluya los elementos que les decía dentro de esta formulita. Número uno, el verbo en infinitivo, aquí lo tenemos. Verbo en infinitivo, promocionar. Número dos, la idea estratégica. En este caso, que la marca de la empresa se encuentre dentro de las apps de comida. Y número tres, el resultado en este caso, que es el complemento. Y en este caso el complemento fue un resultado, una finalidad. ¿Para qué estoy utilizando esta iniciativa? Para alcanzar un mayor número de clientes. ¿Ok? Eso es lo que tratamos de conseguir con esta iniciativa. Y pues aquí está. De nueva cuenta, repetimos, ¿cómo llegamos a esta iniciativa estratégica? Primero identificamos los factores con los cuales tenemos que trabajar. Después veo qué factores podría servirme. En este caso me sirvió el F2 y la O2. Y ahora redacto la iniciativa. Promocionar en definitivo la idea, que es que se incluye dentro de las apps de comida, y el motivo para alcanzar un mayor número de clientes. Establezco al final de dónde saqué la idea, que es de F2 y de O2, y listo, ya tengo mi iniciativa. Ahora bien, para algunos de ustedes podrá haber parecido muy fácil la manera en que creé esta iniciativa, y sí, de hecho lo fue. Para empezar, porque tengo ya bastantitos años trabajando en esto, porque los temas que estamos manejando aquí son sencillos, por la manera en que lo estoy creando, y porque también es una clase que traigo preparada con anticipación. Entonces, para ustedes en muchos casos va a ser ligeramente más complejo, van a tardar un poquito más en encontrar ideas. Y por eso les decía, es necesario que se sienten a pensar cada uno de los puntos que tienen que crear dentro de este tipo de herramientas. Esta no es como las anteriores, donde cualquier cosa que se me ocurra la pongo, la califico y ya. Si no es un factor de importante, pues le pongo menos importancia y ya no importa. Pero dentro del FODA,
Dentro del FODE es donde estamos hablando de cosas que va a hacer nuestro cliente para mejorar. Por ende, necesitamos darle ideas concretas y claras que le van a ayudar a ser mejor empresa, a tener una mejor organización. Si no lo consigue, en parte va a ser porque no le ayudamos bien. No va a ser nuestra culpa, ojo, porque nosotros no somos la empresa, pero sí vamos a tener cierta cabida dentro de las posibilidades de éxito que podría llegar a tener esa organización. ¿Ok? Entonces, tenemos primera idea. Segundo, vamos a debilidades. Y en este caso al cuadrante DO, o llamado DO también. Y aquí lo que hacemos es combinar las debilidades con las oportunidades. ¿Ok? En este caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué factores o qué elementos se me pueden ocurrir a mí que podría integrar dentro de este cuadrante? Estamos hablando de estas 3 debilidades y estamos hablando de estas 4 oportunidades. ¿Qué cosas podría yo combinar para tener mi iniciativa? En este caso les voy a pedir que lo hagan ustedes. ¿Qué iniciativa se les ocurre? ¿Qué elementos podríamos combinar para crear una iniciativa estratégica capaz de ayudar a la empresa a aprovechar sus oportunidades y eliminar o contrarrestar sus debilidades? Lean los factores de debilidad y de oportunidad y más o menos traten de crear alguna idea. En este caso, les recuerdo, estamos hablando de un restaurante mexicano de comida tradicional mexicana. ¿Qué iniciativa podríamos crear? Cuando tengan alguna idea, levanten la mano por favor, o pueden simplemente hablar en el micrófono. ¿Qué factores podríamos combinar? ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Qué podría hacer la empresa tomando en cuenta estos 2 grupos de factores? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? A ver, Naomi. A mí se me ocurrió buscar proveedores para poder ampliar la gama de platillos que maneja. Buscar nuevos proveedores para poder ampliar la gama de platillos. Bien, puede ser, vamos a ponerlo de esa manera. Buscar nuevos proveedores que brinden nuevas posibilidades de platillos para el menú del restaurante. Okay. ¿Y de dónde sacamos esta idea? ¿De cuáles factores? De 3 o 4. Correcto. Estamos hablando muy bien, gracias, Nomi. Estamos hablando de una iniciativa bastante orientada, muy dirigida a un tema en concreto. Identificar de entre todos los proveedores que existen, porque somos un restaurante, no hay un proveedor, hay muchísimos. Darnos una idea, investigar para checar cuál podría ser mi nueva idea en cuanto a platillos, porque sé que solamente tengo 3 platos y ya. Y pues hay gente que me pide tener más cosas, pero no se me ocurre qué. Entonces vamos a buscar con diferentes proveedores para ver qué otras cosas puedo meter en mi menú. Puede ser. Bien. Otro tema que podríamos hablar aquí, que incluso podríamos incluir también estos elementos, es, por ejemplo, la oportunidad 1, que nos habla de un apoyo económico que nos van a brindar a las MIPYMES. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, 2, solicitar el apoyo económico de gobierno para, por ejemplo, brindar capacitación a los directivos y realizar investigación de mercados sobre los platillos que deberíamos
incorporar. En este caso, lo que hizo fue establecer un factor o una iniciativa que incluye a más de un factor también. Y de hecho, bastantitos más. Por ejemplo, déjenme acomodarlo de otra manera para que se alcance a ver. Ahí creo que se alcanza a ver. Bien. En este caso, solicitar el apoyo económico del gobierno para brindar capacitación a los directivos y realizar investigación de mercado sobre los platillos que deberíamos incorporar. ¿Okay? A partir del apoyo que estamos solicitando, es decir, del dinero que nos van a dar, yo quiero capacitar a mis directivos y quiero realizar una investigación de mercados. Son dos temas en uno solo. Podría separarlos, pero ambos parten de la misma oportunidad. Estamos hablando en este caso, entonces, que esta iniciativa me permite solucionar mi tema D1. Es decir, el gerente no tiene experiencia. Bueno, no tienes experiencia, pero te voy a dar capacitación. También estamos hablando de, por ejemplo, la debilidad número 2, de que no tenemos un buen historial crediticio, no tenemos un buen buró de crédito, lo cual implica que no tenemos dinero o posibilidad, mejor dicho, de buscar financiamiento en empresas privadas como bancos. Y si encontramos alguno, nos va a cobrar intereses altísimos. En cambio, el gobierno nos está dando dinero, pues bueno, hay que aprovecharlo. De esta manera, esa debilidad ya no lo es para mí, porque tengo otras fuentes de conseguir dinero. La variedad de platillos es limitada, así como en la anterior que nos comentaba Naomi. En este caso también estamos tratando de atacar esa debilidad a partir de la investigación que quiero hacer. Y dentro de las oportunidades estoy aprovechando la oportunidad 1, que es precisamente el apoyo, e incluso podríamos estar aprovechando la oportunidad 3 y la oportunidad 4. ¿Por qué? La oportunidad 3, básicamente porque me permite a mí fortalecer todavía más mi empresa para que las nuevas organizaciones no puedan entrar. Entonces, mientras más fuerte sea mi industria, o sea, mi empresa, menor probabilidad hay de que existan nuevos entrantes. Y la oportunidad 4, porque al hacer la investigación tengo la posibilidad de encontrar nuevos proveedores, que es básicamente lo que nos decía Naomi en la anterior. Pues bueno, aquí también lo estamos integrando. Entonces, aquí estoy combinando D1, D2, D3, o 1, o 3 y o 4. Estamos hablando de 6 factores que estoy tomando para una sola iniciativa. ¿Se puede hacer esto? Por supuesto que se puede. De hecho, lo ideal es que combinemos muchas, porque de esta manera, con una sola acción, estamos aprovechando una gran cantidad de factores. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, entonces, llevamos 2 dentro del cuadrante DO, 1 dentro del cuadrante FO, y nos hacen falta FA y DA. Pero me parece que ya quedó bastante claro, ¿no? Lo que hacemos con las iniciativas es combinar lo que se está estableciendo en uno de los grupos, uno de los cuadrantes, junto con otros factores de otro grupo de factores, como tal, para la redundancia. Bien, hicimos exactamente lo mismo que en FO dentro del DO. Establecemos un verbo en infinitivo, establecemos la idea estratégica y establecemos también un complemento. Verbo, idea, complemento, ¿ok? Y establecemos de dónde sacamos la información. Con FA, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Una fortaleza combinado con una amenaza. Y en el DA, pues, una debilidad junto con una amenaza. De hecho, de estos 4 puntos, de estos 4 elementos, muchos coinciden en que el tema más importante a la hora de crear nuestro FODA es el cuadrante DA, porque el cuadrante DA toma un par de factores que son los negativos, el negativo interno y el negativo externo. El DA incluye debilidades y amenazas. Entonces, a la hora de nosotros crear una iniciativa aquí, nos estamos asegurando que una amenaza por lo menos y una debilidad por lo menos se contrarresten. Cosas que nos pueden impactar de forma negativa se eliminen o se reduzcan. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en DA
podríamos crear también alguna iniciativa estratégica. ¿Tiene alguno de ustedes alguna iniciativa que podríamos crear aquí? Las debilidades son las mismas que decíamos hace un rato y tenemos diferentes amenazas. Por ejemplo, que la edad promedio del mercado es de 24 años y mi restaurante está dirigido sobre todo a personas de más de 50. Que los precios de los insumos se han incrementado, los competidores son muy fuertes, hay muchos productos sustitutos y el cliente podría preferir hacer sus propios platillos. ¿Qué puedo hacer yo para limitar esas amenazas y para contrarrestar también mis debilidades? Hay una gran cantidad de opciones. Si mi restaurante, como les decía, es un restaurante para mayores de 50 años, pues seguramente mis platillos también van dirigidos hacia ellos. Estamos hablando de que tal vez vendo caldo de res y vendo platillos de guisos tradicionales y vendo milanesas. ¿Ok? Cosas que le gusta a la mayoría de los mexicanos, sí, pero que no son como que la primera idea de personas de una edad de 20 a 24 años. No estamos considerados ni siquiera en sus ideas cuando piensan en comida. Entonces lo que puedo yo proponer aquí es realizar una investigación de mercado para conocer los principales platillos que les gustan a los jóvenes para incluirlos en mi nuevo menú. ¿De dónde saqué esta idea de iniciativa estratégica? Lo saqué básicamente de la D3 y de la A1. Entonces, a partir de yo conocer que mi variedad de platillos es limitada, yo quiero integrar nuevos platillos, y de hecho ya lo habíamos dicho con otra iniciativa. Pero además, esos nuevos platillos que quiero establecer dentro de mi menú, quiero que vayan dirigidos a jóvenes. ¿Por qué quiero que vayan dirigidos a jóvenes? Porque el principal sector en crecimiento en mi mercado son jóvenes. Es decir, la mayor cantidad de clientes potenciales son jóvenes. Por ende, quiero saber, a partir de una investigación, cuáles son los platillos que ellos quieren consumir. Y de esos platillos, tomar algunos para meterlos en mi menú. ¿Okay? Es un tema básico, es una idea básica que podemos integrar aquí. ¿Qué tanto resulta esto? Normalmente no funciona, pero sirve para el tema de ejemplificar. Realizar, verbo en infinitivo, investigación de mercado, idea, para conocer los resultados, para conocer los principales platillos que les gustan a los jóvenes e incluirlos en el menú, complemento. De donde saqué la información del D3 y del A1. Y listo, así es como construimos otra iniciativa. Nos hace falta el FA, pero me parece que ya quedó bastante claro a qué nos referíamos. Y en todo caso, pues bueno, pueden crear el FA en cualquier otro momento. Bien, lo que estamos tratando de hacer entonces son iniciativas estratégicas. Dentro de cada cuadrante deberíamos de tomar factores. Hay líneas de pensamiento que nos dicen que en cada cuadrante deberíamos tomar todos los factores de ese cuadrante para crear mis iniciativas. Es decir, dentro de mis iniciativas FO, yo debería de incluir todas mis fortalezas y todas mis oportunidades. En este caso llevo apenas una y una, la F2 y la O2. Me hace falta utilizar la F1, la F3, la O1, la O3 y la O4. Esa es una línea de pensamiento, la cual yo no comparto. Para mí es posible hacer iniciativas que sean muchas o que sean pocas sin necesariamente utilizar todos los factores. ¿Ok? Entonces, yo no me baso por crear iniciativas con base en todos, porque puede ser que algunos no nos sirvan para nada. Por ejemplo, la filosofía empresarial, ¿qué tanto nos podría ayudar a crear una iniciativa dentro del FO? Es poco, de hecho. Sí nos puede ayudar, definitivamente, pero hay pocas probabilidades. A diferencia de la ubicación, que nos va a permitir hacer muchas más iniciativas. ¿Me explico? Entonces,
Desde mi punto de vista, y de hecho lo que les voy a encargar como tarea, es que creen iniciativas estratégicas, no utilizando todos los factores, no, pero sí teniendo un mínimo de iniciativas en cada cuadrante. En cada cuadrante, es decir, en FO, en DO, en FA y en DA, deben tener por lo menos 2 iniciativas. No son muchas, de hecho son bastantes, son muy pocas. 2 iniciativas en cada cuadrante, tal como lo hicimos aquí en DO, en la cual tenemos ya 2 iniciativas creadas. Hay que hacer exactamente esto, pero con los 4 cuadrantes, ¿ok? En este caso, con la información que ustedes están obteniendo, que están creando y que van a integrar dentro de su matriz FODA. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer para lo que sigue. Para este punto ya deberían tener un muy buen avance de su SEPTA y de su MEFI. Deberían estar trabajando también en su Porter y en su MEFE para llegar a este FODA final. Para este viernes les estaré pidiendo todo este trabajo ya lo más completo posible. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este punto sobre el FODA? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre el FODA? ¿Todo claro? Bien, parece que todo claro. Correcto, vamos a dejar entonces hasta aquí esta parte de la presentación. Y ahora sí, les voy a pedir a cada uno de los equipos, el equipo de Leo y el equipo de René, que me muestren avances de su trabajo, cómo van con sus matrices. De ser posible que me compartan pantalla para observar cómo van con su SEPTA y con su MEFI. Y pues bueno, hacerles algunos comentarios que les puedan ayudar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el equipo de Leo. Leo o cualquiera de sus integrantes, por favor, si me pueden compartir pantalla, si me pueden comentar cómo van con esta parte de su proceso. Gracias, Leo. Mientras esperamos al equipo, vaya preparándose también el equipo de René. Me parece que no está René por aquí, no lo veo dentro de los listado de alumnos. Pero pues bueno, algunos de los integrantes del equipo que tenga la presentación, o no la presentación, sino las matrices, y nos la pueda compartir en un momento más, vaya preparándolo, por favor. Yo, si no la tienen, si la tiene nada más René, pues es un error del equipo completo, pero pues aprovechen el tiempo en lo que empezamos con el equipo de Leo para buscarlo por ahí. Bien, ¿qué deberían de tener hasta este momento? Mientras esperamos a que el equipo empiece a compartir. Hacia este momento deberían de tener ya un muy buen avance de su SEPTA. ¿Qué es un muy buen avance? Tener por lo menos, no sé, 2 factores dentro de cada grupo. Es decir, tener por lo menos 10 elementos dentro de su SEPTA. Por lo menos. Y 10 elementos completos. Es decir, el factor como tal, el tipo de impacto, el tiempo de impacto y su fuente de información completa. Y dentro de la MEFI deberían de tener ya por lo menos 3 fortalezas y 3 debilidades que encontraron a partir de las diferentes formas de realizar el diagnóstico organizacional. Entonces eso es lo que espero ver el día de hoy, por lo menos, de ambos equipos. El grupo anterior, por ejemplo, para que se den una idea, uno de los equipos tenía 22 factores dentro de su SEPTA el día de hoy, y dentro de la MEFI ya tenían 14 factores. Tenían su Porter a un 85-90%, y ya solamente les faltaba concluir su MEFE para avanzar al FODA. El otro equipo estaba más o menos igual. Quiero ver cómo van ustedes. ¿Qué onda, Leo? A ver, coméntanos. Ok, profe, buenos días. Buenos días. Ok, ¿sí se puede observar? Sí, todo bien. Ok, bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo por equipo, por área, se le pidió 5 factores
elaborar por cada tipo de factor. Entonces, lo que estuvimos elaborando es escoger de esos mismos 5 los 2 más importantes que nos pueda ayudar a hacer el análisis. Entonces, pusimos 10, ¿verdad? De cada uno. Y el día de hoy vamos a estar, digámoslo así, filtrando, ahora sí que los más importantes de estos que ya hicimos anteriormente, de cada 2 del tipo de factor por área. Bueno, y ese es el avance que tenemos del tipo de los factores. Dale un poquito más de zoom, por favor, para alcanzar a ver. Ok. Ahí está mejor. Gracias. Bien, comentarios rápidos. Dentro de las fuentes de información, no se les pase poner un poquito más de datos. El enlace, obviamente, está muy bien, el link, pero también hay que establecer el nombre del autor, por ejemplo, o el nombre de la empresa en un inicio. Por ejemplo, ahí estoy viendo un dato de INEGI. Hay que establecer al principio, por ejemplo, no sé si se trata de Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y ya después 2 puntos y el enlace completo. Más o menos así con todas las fuentes para tener una idea desde el principio de qué institución o qué persona es la que está hablando de ese tema. Ok. Bien, dentro de los factores y la forma en que está redactado cada factor, asegúrense nada más de que quede claro a qué se refieren, porque podría ser en algunos temas. Por ejemplo, ahí estoy viendo un social que dice cambios en el estilo de vida, pero no me dice nada si esos cambios son para bien o para mal, o qué tipo de cambios existen, o a qué se refieren en temas concretos. Nada más revisen esa parte para que sean aspectos bien claros a la hora de escribirlos. ¿Ok? Ok, correcto. Okay. Sí, y esta parte también, avanzamos también en Amefi, ya solamente, también es lo mismo, lo vamos también a checar hoy. Ok, correcto. En este caso, nada más procuren de que dentro de su MEFI no sean más de 15 factores. De hecho, ni en MEFI ni en MEFE deben de ser más de 15. Ok. No deben de ser más de 15. Mínimo 10, máximo 15, para que tengan una buena forma, una forma sencilla de identificar y demás. Chequen también la codificación, si son fortalezas F1, F2, F3, etcétera, debilidades de 1, de 2 y demás. Y la redacción, como ya decíamos hace un rato también. Ok. Ok, correcto. Muchas gracias, Leo. ¿Del Gracias. Porter han avanzado algo o todavía no? En Porter no, aún no. Perfecto. Les voy a pedir entonces que se dedique al menos 1 o 2 personas, algunos integrantes de su equipo, a estar checando el Porter para revisar si tienen dudas, preguntas y demás. Y mañana les voy a pedir que me pregunten. Mañana pregúntenme todas sus dudas sobre el Porter, que seguramente habrá varios elementos donde tengan por ahí áreas de atención. ¿Ok? Ok. Perfecto, gracias, Leo. Gracias a usted, profe. Vamos con el segundo equipo, el equipo de René. Sí, profe, yo voy a proyectar lo de SEPTA, pero permítame. Sí, claro. Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta el momento del análisis SEPTA. Nos tomamos
Bueno, para el social y económico tenemos 4 factores, pero para bueno, lo político aún estamos investigando. Ok. Todo lo demás ya lo tenemos. Ya tenemos 3 tecnológicos y ambientales, tenemos 4 social y económico, junto con su tiempo de impacto y su tiempo positivo o negativo, al igual que con sus fuentes. Ok, mira, bueno, platícame un poquito de la metodología, Leslie, ¿cómo le hicieron para llegar a esto que llevan hasta ahorita? Ok, voy a explicar un poquito más de la parte tecnológica y ambiental, que es lo que más, bueno, en este caso me tocó a mí hacerlo. No, pero me refiero a en general, cómo se repartieron, quién hizo cada cosa y demás. En este caso, mi compañero Eduardo y yo lo hicimos, el área de finanzas más que nada. Nos lo repartimos por, ¿qué se llama? 2 partes. Él le tocó social y económico, a mí me tocó tecnológico y ambiental, y entre los dos vamos a ser político, pero aún estamos investigándolo. Nuestras primeras fuentes fue Google Académico, ya que sabemos que ese es una plataforma en la cual viene ya todo de APA, de PDFs, de informes y de ensayos hechos. Información más confiable, digamos. ¿Mande? Información más confiable, correcto. Así es. Y tomamos lo principal que podía ser claramente factor para el instituto. Ok, bien. Checando así rápidamente, Leslie, hay algunos, algunos temas que hay que comentar. No sé si escuchaste lo que le comentaba Leo hace un rato, pero más o menos aplica lo mismo. Por ejemplo, en la fuente, está muy bien que me pongan el enlace, es lo principal, pero también antes de la fuente deberían de establecer el nombre del autor o de la empresa que está haciendo el estudio, investigación o lo que sea que están planteando. Okay. Entonces, hay que establecer un poquito más ahí al principio. Y dentro de la redacción de los factores hay que tener cuidado para que sea totalmente claro lo que ponen. Por ejemplo, dentro del tecnológico tienen un factor que se llama educación y nuevas tecnologías, lo cual pues no me dice nada. Esas nuevas tecnologías podrían referirse a muchas cosas. Hay que ser bastante más concretos, más específicos para saber a qué se están refiriendo. Si es, por ejemplo, la educación virtual o educación a distancia que tienen por ahí, o si se refiere a nuevas modalidades de plataformas o de software, o si se refiere a qué elementos más concretos. Ok, sí, pues entonces eso lo anotamos y lo vamos modificando. Correcto. ¿Qué más han estado trabajando, Leslie? En general como equipo, de lo que les ha dicho René que hagan y demás, ¿cómo más se han repartido? Tengo entendido que los análisis se repartieron por Departamento. departamentos. Ajá. Si Ok. pongo la MEFI. Ok. Entonces, hasta donde entiendo, ustedes que son finanzas. Nosotros nos dedicamos al análisis SEPTA y lo estamos haciendo. Ok. Y entonces a otro departamento le tocó MEFI, a otro Porter, a otro MEFE y a otro FODA, me imagino. Tengo entendido que sí. Correcto, muchas gracias. Pues si quieres sobre MEFI, a ver si tienen algún avance. Ok, todavía no. Bien. Correcto, bueno, les voy a pedirlo. Disculpe. Isamaría, sí, ¿no? Al departamento de procesos le tocó la MEFI y sí, la tengo. Sí, aquí está, profesor. Bueno. Aquí hay otros, ejemplo y MEFI. No, ese es el ejemplo que yo les dejé. Ese es otro. ¿Se la proyecto? Si puedes, Isamaría, porfa. Muchas gracias, Leslie. De nada. Ok, entonces hasta donde entiendo, ambas consultoras están trabajando de manera bastante distinta. El equipo de Leo están siendo partícipes todos, lo cual desde mi punto de vista personal es más efectivo. Y el equipo de René lo está haciendo separándose el trabajo, lo cual es más rápido, sin embargo, no necesariamente igual de bueno. Podría ser que sea incluso mejor. Vamos a ver. Bueno,
Aquí está, profe. Perfecto. Aquí están nuestras fortalezas, debilidades y dio la ponderación de 2.77, que eso está muy bien. ¿De dónde obtuvieron la información para su MEFI, Samari? De las videollamadas que hemos hecho. Correcto, bien. Buena preparación académica por parte de los profesores, alto nivel en presencia, bien, certificado en perímetro. Ok, cuiden temas de ortografía. Por ejemplo, en la F6 dice tecnologías y es tecnologías. Proceso de constante actualización. Bien. Falta de recursos económicos. Bueno, se puede quedar, sí. Dificultad de encontrar personal, resistencia al cambio. Ok, por ejemplo, en la D3, a diferencia de otras matrices, lo que tenemos que hacer en la MEFI es poner más corto. Entonces, la D3 ya me están explicando a qué se refiere. Esa explicación debe quedar en otro documento aparte. Más adelante lo vamos a ver cómo lo tienen que hacer. Pero aquí solamente podemos dejar resistencia al cambio, punto. La explicación la vamos a poner en otro lugar. ¿Okay? Si quieren, guárdenlo por ahí en algún lugar para que no se les olvide, pero sí debe quedar aparte. En general está bastante bien la MEFI, me gusta cómo lo están redactando. Ya después platicaremos un poquito más sobre las calificaciones y otros elementos. Gracias, profe. Lo siento, es que se me trabó la laptop. Sí, no te preocupes. De todas formas, ya había visto los demás factores, van bastante bien. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y participaciones. Van bastante bien. Ya mañana platicaremos un poquito más. Y espero que mañana sí me traigan dudas para responderlas. Sería todo por hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.